Dragún Entun Skin es una residencia artística realizada acá en Wallmapu desde el 2016 con el objetivo de generar actividades que motiven y fomenten expresiones artísticas culturales mapuches. Ha transitado por alrededor de 15 sectores con una lógica de abordar el territorio desde mar a cordillera. En este año terminamos en el sector Pehuenche de Calma y sus alrededores, reactivando nuestro quehacer con perspectivas colaborativas, transdisciplinarias, por supuesto decoloniales, y así proponiendo modo de vinculación o relación con los territorios bajo el proyecto de arte y comunidad en las regiones de la Araucanía y el Biobío, ya que la afectividad toma un rol primordial o fundamental en este dragún, ya que el territorio o el paisaje, tanto como natural como humano, comienza a hablar, nos comienza a interpelar, labrando desde y para los territorios, desarrollando un enfoque local, invitándonos a reflexionar sobre la transformación sociocultural y territorial de los sectores ya mencionados. Nos enfocamos principalmente en el proceso, entendiendo que es abierto, entendiendo que es inacabado y las artistas pueden volver a dinamizar o a expandir su trabajo a los sectores visitados. Por esa razón nos sentimos muy contentos que hayan participado en esta tercera versión de Entun Skin, la Patricia Pichún Carvajal, la Lorenza Ayapán, junto al colectivo LOF, en realidad Catrileo Carrión, agradeciendo desde ya su trabajo, su cuidado con el territorio y su reciprocidad en el territorio pehuenche. Por un lado, la pasión del paisaje, el cielo, Pupehuén, calma. Todo eso, aparte de encontrarme en él, también encontré historias de otras personas, como es el Love Cachileu Carrión. Muy significativo en nuestras conversaciones, nuestro chabún fue realmente desde los dolores. También la Lamuen Pati Pichún. Es encontrarte tú misma en otras personas, en creación y en un paisaje natural no humano. Puedo decir también que el lago, yo vengo del lago Budi, Fudilaufu, y una de las intervenciones que yo propuse era mi copán, que yo mi copán lo hice en el lago Budi, a orillitas del lago Budi. Le tejí el festón, y eso fue hace muchos años atrás. Entonces yo ahora, hace un tiempo me di cuenta que tenía que hacerme otro copán, porque está muy vivido ese. Y aquí lo deshice, lo abrí. Entonces lo que yo hice en el lago Budi, ahora yo lo deshice acá en el lago Icalma. Afi, frente Puy. Varias cosas, yo creo que son varias cosas las que fueron importantes, como primero como el aspecto más personal, más afectivo, como creo que me sorprende como la capacidad que tú como convocante tienes como de saber bien cómo juntar a la gente y que no sea una cosa forzada ni tampoco productivista, sino como de verdad como desde una perspectiva mapuche y que funciona. Y funciona en este caso, y no creo que eso sea solo coincidencia, es un trabajo también, eso es tu trabajo.
Primero me sorprende que del día uno, cuando conozco a la Lorenza, cuando conocemos a la Lorenza, cuando conocemos a la Patti, no hay dobleces en nuestra forma de vernos, de mirarnos, y eso es algo que a mí me revitaliza y me vuelve a encantar con el trabajo colectivo. A mí me encantaba la mañana, yo quería que estuviera todo el día así. Oye, guay, yo me tuve que ir, me gustaba tanto. Estaba muy lindo. Explotan. Sí, o sea, ¿Esta para agua mí está es nuevo participar de una residencia, como se No dice, creo que haya agua no colectiva. limpia aquí. Eh, y también tenía mis aprensiones porque por lo mismo, porque no sabía de qué se trataba, yo decía, ya. Pero finalmente, claro, es una oportunidad y un espacio súper creativo, porque cuando estás con personas que están en lo mismo, en la vida, o que también se cruza con aspectos personales también, que uno también comparte, y que eso como es otra parte que es muy bella. Eh, eh, Te dan ganas de crear y de participar, de hacerlo todo, así. Es muy rico esos espacios, yo los encuentro muy ricos, muy privilegiados, agradecida de haber estado, porque uno finalmente cuando está con otras personas como que están creando, eh, es distinto, porque está ahí, como tenés otra mirada, como que la mirada, estás con gente que mira un poco como tú, como que no sé si ve igual, pero mira, y mira cosas, y todos nos potenciamos, y eso es súper, es bacán. O sea, es genial, es como ideal. Es ideal estar en un lugar así, donde estás protegido, donde estás abierto a ver y conocer, y conocerte con los demás. Lo encuentro maravilloso. Sí. O sea, sí, Como gratinado, así fue. como me imagino, así una capita de... Como doradito, así como en el hornito. Claro, frito. la práctica artística la trato de pensar y sentir como una práctica de reciprocidad. Más que yo construir un objeto artístico, una pieza que pueda ser expuesta, me interesa, como decía, que lo que se genere en una práctica artística tenga relación muy estrecha con la comunidad. En este caso, a mí se me ocurre esta idea de construir un tarilonco, diseñarlo con el Peñi, porque su mamá era tejedora, me mostró sus tejidos de su mamá, entonces ahí se empezó a generar un lazo. Entonces yo por ahí lo veo, pues como esa práctica artística giraría en torno a eso, a cómo yo también, al vivir en su espacio, que ellos con la confianza nos abren su vida, su cotidianidad, su biografía. Yo la reciprocidad desde una práctica artística sería de eso, de dedicarle ese kimun de Comunidad Café, tejerle una pieza para que él la pueda usar en su espacio cotidiano. Creo que ahí viene el gesto de la práctica artística como una reciprocidad, en tejer algo que él lo pueda usar en lo cotidiano. Y que también la comunidad pueda, ¿cierto? Él la pueda usar en su contexto también con su comunidad. Entonces cuando yo me imagino cuando él lo vean en una instancia donde toda la comunidad comparte, él va a estar con su tarilonco.